Estamos con la doctora Rosario Terra Laluz, especialista en gastroenterología, y nos encontramos específicamente en uno de sus lugares de trabajo, en el servicio de endoscopía digestiva del Sanatorio Casmer Femi Rivera. ¿Qué tal, Rosario? Es un gusto que estés con nosotros nuevamente en el programa Más Salud. Bueno, buenas tardes. Para mí también es un gusto recibirlos acá en nuestro ambiente de trabajo. Exactamente. Rosario, en este departamento de endoscopías, donde se realizan procedimientos de esta característica, es un lugar donde cuando algún médico nos envía a este lugar, ya sea por una indicación tuya o por una indicación específica de otro colega, ya vamos pensando que nos vamos a encontrar con un estudio doloroso, molesto, un estudio que de alguna manera va a aportar poco y que nos va a molestar mucho. Hay un concepto y un preconcepto en algunos casos de los pacientes que te lo planteábamos el otro día cuando hablábamos de esta conversación que íbamos a tener hoy. En primer lugar, Rosario, estos estudios endoscópicos que tú definirás cuáles son, ¿para qué nos sirven? Bueno, en principio es cierto que existe un preconcepto bastante generalizado y que el paciente lo manifiesta apenas llega a la consulta y dice, ay, no, doctora, me tengo que hacer eso, ¿no? Pero yo siempre le digo, mire, esto se lo hacen los niños, se lo hacen los ancianos y a nadie le pasó nada, no le tiene por qué pasar a usted. Exacto. Lo que pasa es que cuando somos pacientes nos gusta hacer notar que sufrimos. Entonces, cuando le contamos una experiencia vivida en un estudio a un amigo o a un familiar que también es paciente, como que ponemos subjetivamente toda una suerte de desgracia que nos ha pasado. Una victimización. Ahí está. Y no es así. Hoy por hoy no se concibe una patología digestiva sin que sea estudiada desde el punto de vista endoscópico, si es una patología de tubo, ¿verdad? Prácticamente el 100% del tubo digestivo tiene acceso a la endoscopía, ya sea a través de la fibroscopía o a través de la cápsula. Ahí está. Es una nueva obviamente, claro. Obviamente que cada cual tiene su indicación precisa, pero cuando uno habla de lo más común, que es una fibrogastroduodenoscopía o una rectosigmoide o una fibrocolonoscopía, en general el paciente tiene ese temor. Obviamente que uno hace una sedación previa para los estudios que son más, digamos, más largos o más trabajosos, como es una fibrocolonoscopía, y que realmente provoca molestias al paciente, porque el aparato insufla aire, entonces eso molesta. Lo hacemos con una sedación suave. ¿A qué llamamos sedación para ese paciente? Bueno, difiere un poco la medicación que usamos, ya sea para un estudio digestivo alto o bajo, ¿no? Para el estudio digestivo alto usamos ansiolíticos sublinguales, de los más habituales. Perfecto. Y para los que son fibrocolonoscopías completas, usamos una medicación intravenosa que también es un hipnótico, que pasamos hasta que el paciente se duerme, ¿verdad? Y con la mínima dosis que se duerma, suspendemos el goteo y el paciente no se acuerda incluso de lo que pasó durante el estudio. Ahí está, es decir que para cada estudio ya se ha valorado específicamente cuáles son el grado de molestias que puedan generar y también, como tú decís, entonces la preparación. Claro. Pero ¿cómo tiene que ser la preparación del paciente de aquí? Bueno, eso es lo fundamental, ¿no? Que el paciente acepte el estudio, que esté de acuerdo con realizarse el estudio. Cuando uno le explica para qué es el estudio, por qué le va a hacer eso, cuál es la indicación y a su vez explicarle qué puede esperarse si no se lo hace, ¿verdad? Y qué ventajas le ofrece hacérselo. Vamos a ir uno por uno, ¿te parece bien? Bueno. Vamos a ver, tenemos un paciente con un sufrimiento de estómago, le dice que le duele el sector aquí del estómago hace mucho tiempo, ha tenido dolores, ha tenido molestias, tiene complicaciones con la alimentación y la doctora Terra decide evaluar específicamente cuál es la indicación del estudio la fibrogastroscopía en este paciente, por qué se lo indicamos y para qué se lo indicamos. Claro, digo, la indicación, si es un paciente mayor de 45 o 50 años con esa sintomatología, tiene que hacérselo. En un paciente más joven, uno puede presumir que se trata de una patología
benigna, que son las más comunes a esa edad, y bueno, puede ensayar, digamos, darle una dieta, un tratamiento y evaluarlo a los 20 días o a las 4 semanas. En pacientes ya mayores de 45 o 50 años, un dolor que tenga caracteres de organicidad, un dolor que a uno le haga sospechar que pueda ser una lesión ulcerada, bueno, tiene indicación de una fibrogastroscopía. Lo único que se necesita para la fibrogastroscopía es que el paciente esté en ayunas. Cuando nosotros sospechamos que puede haber una estenosis gastroduodenal, que el paciente pueda tener retención de alimentos, en ese caso pedimos ayunos más prolongados, ¿verdad?, que las 8 horas comunes, y bueno, y la ventaja que tiene, sobre todo, que uno le debe manifestar al paciente que tiene la fibrogastroscopía, en comparación con estudios radiológicos contrastados, ¿verdad?, es que la fibrogastroscopía nos permite ver directamente la mucosa, nos permite hacer biopsias de lesiones que uno sospeche que tengan malignidad, nos permite hacer biopsias a su vez de otras lesiones que a veces uno no sospecha malignidad, pero claro, que puede encontrarse o que puede de repente detectarse un helicobacter u otras cosas que tienen tratamiento específico. Específicamente, ¿qué rol tiene la fibrogastroscopía en la detección de esta bacteria o de este contaminante, digamos así, del estómago, que es el helicobacter, para que nuestros pacientes sepan la importancia que significa ese diagnóstico? Bueno, porque el helicobacter, tú sabes que desde hace muchos años se habla del helicobacter, siempre con algún matiz nuevo en cada consenso o en cada congreso, pero lo que sí es cierto y real es que el helicobacter se encuentra prácticamente en el 95% de las personas que tienen una úlcera duodenal, y que cuando uno encuentra un helicobacter y encuentra una gastritis atrófica o encuentra una metaplasia intestinal, es indicación de tratamiento específico del helicobacter, porque tanto la atrofia gástrica como la metaplasia son precursoras del cáncer gástrico. Así que entonces tiene un valor adicional, digamos, a presumir que ese paciente puede entrar en algún momento de su vida en una enfermedad maligna cuando tiene estas alteraciones histológicas que conviven con el helicobacter. Yo creo que es muy importante justamente este tema, mostrándole al paciente cómo, de alguna manera, estamos con este estudio previniendo otras enfermedades. Claro. ¿No? De hecho, uno encuentra, y tenemos muchos pacientes, que periódicamente, cada año, cada 2 años, dependiendo del hallazgo histológico, repiten las biopsias, ¿verdad? Porque a veces uno erradica el helicobacter, pero continúa la metaplasia o continúa la atrofia, o la atrofia aumenta. Entonces, ese paciente tiene indicación, dependiendo de la histología, cada año o 2 años, repetir biopsias para que uno tenga también el control de la alteración histológica que está sufriendo. Perfecto. Rosario, vamos a ir a una breve tanda. Después de la tanda nos vamos a ir a los estudios del intestino. No te olvides, antes de terminar con esta parte alta, también el valor para las esofagitis. Para las esofagitis. ¿No? Las esofagitis por reflujo, que pueden o no tener enfermedad de Barrett, y que uno también tiene que pesquisar el cáncer esofágico. Esofágico, que es muy importante. Y bueno, también. Y después tenemos todo el otro tenor de gente con trastornos en la deglución, que pueden ser enfermedades benignas o malignas, y donde la fibroscopía es importante. El estudio de elección. Con todo eso venimos después de la tanda. Muy bien. Estamos con la doctora Rosario Terra, especialista en gastroenterología. Estamos en el departamento de gastroenterología de Camarfem, en el departamento específico de aparatología endoscópica o endoscopías, y con ella estamos hablando de para qué sirven estos estudios, pero además intentando desmitificar ese cuco, ese miedo que existe al respecto de la realización de estos estudios, que si bien generan alguna molestia, se pueden realizar sin ningún inconveniente. Continuamos enseguida, no se vayan, hay más salud.